siervo de Jehová, el siervo que viene a sufrir, el siervo que viene a presentarse como el rey que va a la cruz, el rey obediente, que viene a instaurar su reinado en los corazones de los hombres. No vino a establecer un reinado en un determinado reino hecho por manos de hombres, sino que este rey vino a ser rey en nuestros corazones. Y de la manera que lo hizo, formando su iglesia. Hemos visto cómo el Señor formó un grupo de hombres a los cuales llamó apóstoles y les dio autoridad, ¿cierto? Autoridad para que sanaran enfermos, autoridad para que echaran fuera demonios, autoridad para que hicieran la obra que Jesucristo vino a hacer, a dar libertad a los cautivos, a curar a los quebrantados, a dar vista a los ciegos y a regalarlos lo más maravilloso que es la salvación, que era imposible retenerla o lograrla por condición humana. Estábamos, dice la palabra de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y murió para qué? Para que seamos salvos. ¿Y salvos de qué? El 1 de enero, recuerdo que el Señor me permitió compartir la palabra con ustedes en este lugar y Jesús vino y en esta lectura de la palabra el Señor Jesús habló 3 veces del infierno y diciendo: si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo; si tu mano te es ocasión de caer, córtala; si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque te es mejor entrar sin ellos al reino de los cielos que no ir al reino preparado. Por lo tanto, Jesús habló del infierno y ese día me tocó compartir con su iglesia esto que tal vez para muchos a veces es trivial o no se valora en sí, el sacrificio pleno de la salvación, que es el rescate de que estábamos perdidos y nuestro destino era el infierno. Entonces el Señor Jesucristo nos ha dado salvación. Y ahora estamos en sus caminos y somos salvos por su gracia. Estamos en el camino del Señor y aprendemos que tenemos que llevar una vida de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos ha ido mostrando y entregando a través del momento en que nosotros conocimos y conocemos ahora a Jesucristo. El camino de la salvación comienza, ¿cierto?, cuando recibimos el regalo más maravilloso, que es el cambio de corazón que el Señor hace al ser humano, al hombre y a la mujer. Cuando sucede esto, comienza la nueva vida en Cristo. Comienza ya una nueva vida social, pero en Cristo. Es un cambio diferente. Y doy gracias a Dios porque el Señor nos ha mostrado a través de esta palabra cómo en su amor tan maravilloso Jesús amó, y de tal manera amó que amó al ser humano desde que nace hasta cuando muere. Ama a todos en nuestros años. El Señor ha demostrado en esta serie de Marcos que ama profundamente a los niños. Y ese amor tan grande ejemplificamos hoy día orando por los niños. Y es maravilloso cuando los niños pasan a recibir una oración de la iglesia, la oración del presbiterio, la oración pastoral sobre ellos y la bendición de la iglesia, cada uno de nosotros orando por nuestros niños. Dicho de paso, la hija de Pastor Nicolás fue operada de una apendicitis y esperamos que el Señor ya haga su obra y se empiece a recuperar completamente, porque también es una niña por la cual estamos orando y es una niña que ama al Señor. Nos gozamos, amados, de cómo el Señor ha bendecido nuestra iglesia con niños. Y me gozo en ver a Pamela, qué valiente de poder estar hoy con nosotros también, recibiendo esta palabra del Señor y viniendo ella a ofrecer, ¿cierto?, el servicio al Señor, de juntarse con nosotros a la adoración. Cada cual, ¿cierto?, tiene sus formas y yo destaco esa valentía de este matrimonio. Dios les bendiga. El Señor ama a los niños y el Señor también en su profundo amor nos ha venido enseñando. La semana pasada comenzó un tema muy especial
Cuando los fariseos, ¿cierto? Estos escribas que eran doctores de la ley, vinieron a Jesús para tentarlo, para provocarlo tal vez con una pregunta, ¿ya? Y esa pregunta conllevó a una respuesta. Porque en la naturaleza humana, ¿cierto? El hombre en su disconformidad de la vida, el ser humano se cansa muy luego de muchas cosas, ¿ya? Hoy tiene algo, mañana no sirve, quiere algo nuevo. Comenzó por un triciclo, quiere una bicicleta. Después de la bicicleta viene una moto. Después de una moto quiere un auto. Después de una moto tal vez quiere una camioneta. Y después, no sé, un avión, un helicóptero. Somos así los seres humanos, esa naturaleza de ir mirando siempre con qué agrado a mi yo interior y puedo sentirme mejor. Pero el Señor, que ama los corazones, a los fariseos preguntarle, en el caso de la pregunta, le dijeron al Señor: ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? Esta fue la pregunta que le hicieron los fariseos. ¿Es lícito para el hombre repudiar a su mujer? Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió darle carta de divorcio, ¿cierto? Y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestros corazones os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, el Señor se fue al principio. Al principio de la creación, hombre y mujer, ¿cierto? Los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, una sola persona, un solo ser. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa fue la predicación que tocó Pastor Nicolás, y lo abordó desde la mirada del Evangelio. Y en esto, los que somos hijos de Dios, ¿cierto?, podemos ir entendiendo que la palabra no está centrada en nosotros propiamente tal, sino en Jesucristo. El mensaje llega a nuestras vidas, pero el centro de su palabra es Jesucristo mismo. Por lo tanto, los hijos de Dios son aquellos que obedecen la voluntad de Dios. Y los versículos leídos hoy es la continuación de lo que el domingo pasado, ¿cierto?, fue leído. Y de este día, ¿cierto?, el Señor nos habla en el mismo capítulo 10, del versículo 7 al 9. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, el día de hoy he querido estos versículos separarlos en 3 puntos. Número 1, el matrimonio, ¿ya? Número 2, el ser uno. Y el matrimonio con el Espíritu Santo. Y esto no solamente es a los que están casados en matrimonio. El matrimonio es una unión y es un misterio, dice su palabra, para el hombre y la mujer. Pero también el soltero, la soltera, ¿cierto?, tiene un vínculo con Cristo. A través de su palabra no estamos solos, porque Jesús ejemplifica, ¿cierto?, el matrimonio en la unión con su iglesia. Por lo tanto, Él es nuestro esposo y nosotros como iglesia somos la novia. Así que nunca estaremos solos, amados en el Señor. Si hoy no tienes alguna persona a tu lado, si todavía no tienes a una persona a tu lado,
sepas que no estás sola y que no estás solo. Jesús es nuestro esposo. Jesús es el esposo de las viudas. Jesús es el esposo de aquellas que han sido, ¿cierto?, desamparadas, y es la esposa de aquellos que los han dejado solos, porque así es la vida, así es la vida real del mundo en que vivimos. No solamente se es viudo, también se es viuda. No solamente puede estar separado, también puede estar separada. Y de hecho puede ser soltera y a lo mejor con años de no conocer a hombre, pero Jesús es el esposo y el amigo fiel de las mujeres solteras también y de los hombres solteros. Por lo tanto, en Cristo tenemos nosotros una unidad. Y Dios hace las cosas perfectas. Por lo tanto, entrando a su palabra, la verdad que esto puede ser todo un tema para muchos. Pero en realidad yo no quiero abordarlo como un tema, quiero que esta sea la palabra del Señor que yo he venido a buscar y que tú vienes a buscar en este día. Entonces, vemos que Jesús, el Señor, conocía lo que le preguntaban los fariseos, ¿cierto? Estos escribas, doctores de la ley, para atraparlo tal vez en una interpretación que a oídos de ellos pudiese parecer mala. Su respuesta los dejó confrontados, ¿cierto?, a la misma palabra que ellos tenían, porque Jesús les dijo: a Moisés tienen, y Moisés es la Torá, Moisés es el Pentateuco, porque él escribió estos 5 libros y ahí aparece este orden establecido por Dios. Por lo tanto, los lleva a Génesis diciéndoles: en el principio, hombre y mujer los creó. Si usted quiere lo busca, pero quien enseña mucho del matrimonio en las Escrituras es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, en el capítulo 5, del versículo 21, dice: es más, dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo le está hablando a la iglesia. Le está diciendo: así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa, limpia y lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para representársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, con ningún defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, versículo 31, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en un solo ser. Eso es un gran misterio, dice Pablo, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Es imperativo, no es una opción. Dios nos dice a través del apóstol Pablo que cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y cada esposa debe respetar a su marido. Entonces, antes de continuar, hay roles especiales en los que nosotros como iglesia caminamos, ¿ya? Sin entender esto, no podemos entender el Evangelio en la relación familiar. No podemos entender el Evangelio en la relación matrimonial. No podemos entender el Evangelio pleno si no sabemos cuál es el rol que Dios establece primero en Él mismo, ¿ya? El rol del Padre y del Hijo, el rol de Jesucristo al venir a la tierra,
el Jesucristo que honra al Padre de una manera maravillosa, con obediencia plena y sin dejar de ser Dios. Nosotros que ya hemos comprendido, ¿cierto? Hemos aceptado que Jesucristo es el Señor, Él es Dios, Él es el Señor, Él es el Hijo de Dios, ¿ya? Que tiene un Padre cuyo rol es maravilloso y destacado en esta escritura, porque dice la palabra del Señor en cuanto a las personas, ¿ya? La Biblia nos enseña que Dios es un ser uniesencial, es un solo Dios, es decir, una sola esencia, pero tres personas. En otras palabras, Dios es uno, es el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre. Eso lo entendemos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la doctrina, para nosotros nuestro Dios es trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabemos todos que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí la demostración de que ellos tres son uno está en la palabra del Señor. Uno de los ejemplos que hemos tenido de este encuentro donde los tres participan es cuando Jesús recibió la unción, el bautismo, cuando desciende sobre él el Espíritu Santo como paloma, donde el Padre dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, complacencia. Y ahí está el Hijo, las tres personas, el Hijo recibiendo la unción, el ungimiento a través del bautismo y el Padre hablando. Qué maravilloso poder entender que nuestro Dios es trino, pero nuestro Dios es uniesencial también. El Padre no es el Hijo no es el Padre y el Espíritu Santo tampoco es el Padre ni es el Hijo, pero los tres son Dios. Entonces hemos sido enseñados, ¿ya?, de que el Padre es Dios, el Hijo es el mismo Dios y el Espíritu es el mismo Dios, ¿ya? Nadie entre ellos es más importante el uno con respecto al otro o digno de alabanza. El Hijo, asimismo, no es más que Dios o mejor que el Espíritu. Las tres personas de la Trinidad son dignas en sí mismas de gloria, de honor y comparten los mismos atributos divinos, pues son uno solo. Es un solo Dios, tres personas. Tienen misma honra, ¿cierto? Son adorados por su pueblo, que es la iglesia hoy, de una forma honrosa, ¿cierto? Y lo alabamos, lo bendecimos, le damos gloria y honra. Pero las tres personas del Dios único, sean uno e igual en esencia, no hacen lo mismo. La Biblia nos ha enseñado que el Padre escoge, que el Padre adopta, que el Padre provee, que el Padre protege, el Padre disciplina y perdona. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios del Padre. El Hijo, en cambio, es el novio salvador, el novio de su iglesia, ¿ya? El novio que vino a establecer el vínculo de una manera maravillosa y sorprendente. Es el Rey que redime. El Hijo es el sacerdote que se ofrece en sacrificio. Es el juez que justifica y es el Señor que vino a servir. Por otro lado, el Espíritu Santo, que esto es maravilloso saberlo, al que no lo sabe o no lo entiende bien, el Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros, en nuestro corazón, ¿cierto? El Espíritu Santo nos santifica, reparte dones, nos ilumina en las Escrituras, ¿cierto?, lo que de Él dice. Así que hemos sido elegidos según la presciencia, dice Pedro, según la presciencia de Dios el Padre, en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Qué maravillosa unidad vemos nosotros en nuestro Dios, donde el Padre, ¿cierto?, es el Padre que ama al Hijo, donde el Hijo obedece y ese amor de Cristo se ve manifiesto en obediencia plena y en obediencia total, inclusive obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
nosotros que por su misericordia hemos recibido el Espíritu Santo, es importante entender que tenemos también un llamado, ¿cierto?, en el Señor a entender el rol que Dios nos da. El rol de hijo en una familia que debe ser similar al que nos ejemplifica Jesucristo, siendo obediente. Los hijos deben ser obedientes a sus padres porque Jesucristo fue obediente hasta la cruz. Aquellos hijos que aún están con sus padres, con mayor razón, cuando se está en el techo de papá y mamá, ahí debe haber un respeto, una obediencia, una unidad a ellos y sentirse bajo la cobertura de que tiene un padre y una madre que están ahí velando por ellos. Seamos obedientes. Hay cosas muy específicas para cada uno de nosotros. Aquí no se escapa nadie, ni los hijos, ni nosotros los que estamos, ¿cierto?, casados. No se escapa nadie, porque la palabra de Dios habla a todos. En lo que se leyó del pasaje de la Escritura, por esto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. El hombre cumple un rol de hijo hasta cuando se va de la casa, hasta cuando el Señor, ¿cierto?, le presenta a su amada y se unirá a su mujer, dice, ¿ya? Entonces, en ese proceso hay instancias donde ya el hijo no tomó decisión por sí mismo, sino que tomó una decisión en armonía con sus padres, con su familia, y se une a su mujer. El unirse a su mujer le significa salir del seno del hogar y formar una nueva familia. Entonces vemos cómo Dios ha preservado, ¿cierto?, al ser humano para que se cumpla lo que le dijo a Adán y Eva: henchid la tierra, fructifíquense, multiplíquense, tengan familias. Y si bien en el primer orden establecido fue así, la tierra se pobló, la desobediencia del hombre fue tal que desagradó a Dios y Dios decidió raer, borrar, desaparecer de la faz de la tierra a todo ser viviente. Tal fue el enojo de Dios que quería desaparecer la raza humana, pero en el grande y profundo amor manifestado en Génesis, ¿cierto?, cuando le dice, Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice: y la simiente de la mujer te pisará la cabeza y tú le herirás el calcañar. Esta fue una promesa futura, en la cual habla de Jesucristo. Jesucristo, el Cristo que venía a pisarle la cabeza a la serpiente engañadora, a la serpiente que usurpó el lugar de Adán, porque Adán es la criatura hecha por Dios, ¿cierto?, de tal manera que es el sello de la creación de Dios, y lo puso por rey, lo puso por soberano de la tierra, y le dio, ¿cierto?, señorío sobre los animales, los peces del mar, sobre todo, un señorío tal que Adán no necesitaba tener una corona hecha de manos para decir yo soy el gobernante, yo soy el rey. Simplemente lo era. Dios lo puso por rey y señor. Pero por consecuencia de la desobediencia fueron víctimas, como matrimonio, ellos, de Satanás y su engaño. Y cuando caen, Satanás toma el gobierno y le quita el trono al ser humano en este mundo. Sin duda, hasta que vino Cristo, el postrer Adán, ese Adán que sí o sí fue obediente, Jesucristo, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se dejó tentar en el desierto porque Él en su naturaleza divina era Dios y conocía a quien le estaba provocando, que después de 40 días en el desierto fue tentado y tentado en todo por Satanás. Pero Jesús no entregó ni un milímetro a dudar sobre lo que Satanás le decía, porque el príncipe de este mundo, que era Satanás,
Era una creación solamente, no era Dios. Sin embargo, Jesús era Dios. Y pudo vencer la tentación, hermanos. Pudo vencer a Satanás. Por eso Él es nuestro ejemplo. De la misma palabra tenemos ejemplos de hombres que fueron fieles y que vencieron tal vez la tentación. Uno de ellos, cuando José, ¿cierto?, está en casa de Potifar, la esposa de Potifar lo seduce de manera que José, al verse en esa situación, huye. ¿Ya? Huyó de la casa de Potifar y su mujer lo acusa de que él la estaba acosando. Y a José le costó la cárcel. Y le costó estar allí 14 años en una cárcel donde era un esclavo que no tenía realmente un fin de justicia. Su fin era la muerte. Pero vemos cómo este hombre fue fiel. El hombre huyó, tuvo temor de Dios y pudo decirle a la tentación, no. El Señor nos capacite para cuando venga la tentación, en cualquier índole, ya sea sexual, ya sea pecados de, no sé, robo, hurto, de cosas que puedan ser dañinas, ¿cierto? El Señor nos dé la capacidad para poder decir no a la tentación. Pero estamos hablando acerca del matrimonio. En el matrimonio, cuando se habla de matrimonio, se habla de dos. Se habla del hombre y de la mujer. ¿Ya? ¿Cómo abordamos el matrimonio? Desde la perspectiva cívica, civil, el matrimonio, ¿cierto?, ha sido cambiado. El matrimonio ha ido sufriendo cambios por las leyes. Pero originalmente el matrimonio se estableció entre un hombre y una mujer. De hecho, la unión que da el mismo Señor en Génesis, en el principio, dice que Él los creó, hombre y mujer, para que los dos sean uno. Hoy día el mundo ha cambiado esta figura, pero nosotros como iglesia no la podemos cambiar, porque para nosotros su palabra es nuestra guía. En ella confiamos porque si no confiamos en la palabra de Dios, es que no conocemos ni creemos plenamente en Dios. Por lo tanto, establece Dios el matrimonio y aquí en este rol es hombre y mujer. Dos seres imperfectos que pasan a formar una institución perfecta, que es el matrimonio, que es la base de las sociedades, es la base de la sociedad. Entonces el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y si vamos a las raíces de esta palabra, matrimonio, la raíz tal vez del latín señala mater, que es mujer, y nomios como parte del pacto en que la mujer era protegida, ¿cierto?, por un hombre que proveería para ella y se establecería un vínculo en un matrimonio, en un vínculo matrimonial, donde la misma palabra, matrimonio, señala a mujer. De este modo, el apóstol Pablo, enseñando a su iglesia, les dice que en el Evangelio el orden del matrimonio es más o menos esto: sometimiento mutuo. Yo les hice anuncio de Efesios capítulo 5, de los versículos 21 al 33. En estos versículos dice el 21 como parte del sometimiento mutuo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entendiendo la figura de cómo se sometió Jesucristo al Padre en amor y obediencia, es la figura que el apóstol Pablo intenta que nuestros corazones y nuestra mente pueda ser abierta a entender, no en un espíritu autoritativo de un rol de autoridad humana, sino que de un rol de autoridad divina en amor al Señor. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Le dice a su iglesia,
sométanse unos a otros. Primero como iglesia, yo me debo someter a ustedes y ustedes deben intentar también someterse al otro, en este caso a mí o al que esté por delante, ¿cierto? En amor a Cristo, para que el amor de Dios pueda producir esa unidad de que estamos en el Señor y yo te tengo que mirar hacia arriba como superior a mí y tú debes mirar a tu hermano como superior a ti. De esa manera ejemplifica Jesús el matrimonio, ¿ya? Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, dice el versículo 22, significa sométase cada una a su marido como al Señor. Y ese sometimiento es por amor a Cristo, realmente. Ese sometimiento no es un sometimiento a la persona humana, sino que es un sometimiento en el Señor. Como Cristo me ama y como yo amo a Cristo, me puedo someter a ti. Y ese sometimiento no es para dejarte abusar, sino que es para ejemplificar el amor sacrificial de Cristo. Porque el marido es la cabeza de su esposo, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y en ello no hay duda alguna, ¿no es cierto? Entonces, frente a esto vemos cómo Dios va estableciendo una enseñanza en la cual dice, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Y sin duda, esto es sacrificial. ¿Cómo yo me puedo someter a mi esposo? Cuando el Señor me permitió ser una mujer profesional y donde yo trabajo soy respetada porque tengo las herramientas, tengo la educación, y tal vez mi marido no es un profesional, pero es mi marido, ¿cierto? ¿Cómo me puedo someter a mi marido? Por amor, el amor sacrificial, ese amor de Jesucristo, que Jesucristo siendo hombre, ¿cierto? Era Dios, y Jesucristo no era el Padre, era el Hijo, pero Él sabía que el Padre mayor era que Él, y en amor lo adoraba, en amor le obedecía. Entonces la iglesia se somete a Cristo. De igual manera, Él es nuestra cabeza, Él es nuestro esposo. La esposa debe someterse, dice la Escritura en el versículo 24, en todo a su marido. Y los maridos, que estamos puestos por cabeza de la mujer, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué significa eso? Eso significa amor sacrificial. Y para el hombre, para el marido, significa ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él, Jesús, entregó su vida por ella. Entonces hay un amor observado y entendido en Jesucristo, que muere por su iglesia, que muere por ti y por mí, ¿no es cierto? En la cruz del Calvario. Por lo tanto, a los hombres nos dice, ustedes deben también sacrificarse por su esposa. Ustedes deben morir. Y eso, wow, que es difícil. Pero es maravilloso cuando se entiende el rol del Padre y del Hijo. Es maravilloso cuando el Señor nos hace amarnos con su amor, con el amor que proviene de lo alto. Ese amor que no es el amor de Hollywood, sino que es el amor sacrificial. El de poder amar aunque tenga que morir. Entonces, respecto a esto, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Hay una palabra usada, ¿cierto?, en el mundo en general, que es el hedonismo, la satisfacción propia de sentirse individualmente hecho para ser feliz. Yo nací para ser feliz, es lo que muchos dicen. Y efectivamente, Dios te ha traído al mundo para que seas feliz. Pero en el mundo real no solo se es feliz con una felicidad momentánea. En el mundo se sufre, en el mundo hay periodos en que no hay felicidad realmente,
hay sufrimiento. De hecho, cada día tiene su propio afán, dice la misma Escritura. Albergamos en nuestro corazón las palabras: te deseo un feliz año, aún sabiendo que durante el año vamos a tener pruebas, desafíos, vamos a tal vez estar enfermos y que las enfermedades vienen y son una realidad. Pero con la ayuda del Señor se puede enfrentar todo esto. Con la ayuda del Señor se puede enfrentar inclusive la muerte, porque Jesús enfrentó la muerte y lo hizo con renunciamiento a sí mismo. Hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, no es bueno para nosotros como hijos de Dios buscar autosatisfacción o el derecho de que tengo que ser feliz. Nadie odia su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Por lo tanto, si vemos que Jesucristo se sacrificó por su iglesia para que nosotros pudiésemos tener un bienestar, una vida eterna con Él, también debemos asumir que para nuestros colaterales, ¿cierto?, nuestra esposa, hijos, tenemos que sacrificarnos por ellos muchas veces, y por la esposa dice siempre. Y al decir esposa también digo el esposo, porque la palabra de Dios no solamente le habla en forma unitaria en aspectos de hombre al hombre y a su mujer, aunque la palabra de Dios es maravillosa, en que el versículo 33 de este capítulo 5 de Efesios dice: por eso les repito, dice el apóstol Pablo, hablando en una forma imperativa, no es una opción. Dios nos dice a través del apóstol al hombre: cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Nótese, a la esposa le dice debe respetar a su marido. Yo entiendo de esto que cada hombre debe amar a su esposa, y que también cada esposa debe amar a su esposo, y que la esposa debe respetar a su marido, y por ende cada marido debe respetar a su esposa. Pero ¿por qué el apóstol Pablo lo describe de esta manera? Nos llama la atención. Una tal vez deducción personal es que al hombre le cuesta a lo mejor demostrar amor, porque el hombre tal vez fue hecho más tosco, más bueno para la pega, donde le gusta hacer cosas para manifestar su amor por su esposa, pero tampoco justificó eso, ¿eh? Es más, lo siento a que tenemos que ser amorosos, tenemos que ser de palabras maravillosas hacia la esposa, que tenemos que ser hombres que busquemos la felicidad de la esposa, el amor demostrado de muchas maneras. Y la esposa, señala el apóstol diciendo, debe respetar a su marido. Yo sé que la esposa lo ama, pero el respeto, tal vez el hombre le gusta ser considerado en las cosas que hace. Si hace algo, quiere el reconocimiento. Y qué mejor el reconocimiento de su esposa. Qué lindo lo que hiciste, pusiste un clavo en la pared, qué maravilloso, era necesario. Lo hiciste, te felicito, esposo mío. Entonces, la esposa respete a su marido, y el respeto también da unidad en el matrimonio. Entonces, como ya no somos dos, porque la escritura que hemos leído dice que somos uno, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en un solo ser. Eso es un gran misterio, dice el apóstol Pablo, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Y Jesús, en su palabra, oró por nosotros, diciendo, Padre, te pido que así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, y que haya unidad entre mis discípulos y los que han de creer en el futuro por la palabra de ellos, para que sean uno, porque de esta manera, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si nosotros somos uno,
en Cristo, si el Espíritu Santo que está en ti, que está en mí, produce esta unidad, nosotros somos uno. Y el Espíritu Santo nos convence de ello. Y esa es la manera en que damos testimonio de que Jesucristo fue enviado por el Padre a este mundo y que realizó su obra sacrificial de morir en la cruz y dar su vida por su iglesia. Amada iglesia, este mensaje de los versículos que hemos leído nos dicen esto: el hombre dejará a su padre y su madre, serán una sola carne, serán un solo ser, ¿no es cierto? Y eso es lo que el Señor me ha permitido compartir con ustedes. Les insto a buscar el amor de Dios. Les insto a buscar la unidad. Cuando hay un pequeño problema, no resuelvan solos, resuelvan con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto para los matrimonios. Aquí tenemos matrimonios. En el matrimonio hay dos personas que lo conforman y que muchas veces pueden estar de acuerdo en todo, pero tal vez en algunos aspectos no hay acuerdo. Y cuando no hay acuerdo, tendemos a tomar resoluciones. Pero las resoluciones tomadas solo nos pueden llevar a lugares y a pasos equivocados. Amados en el Señor, busquemos el consejo. No pasen solo la prueba. Si hoy están bien, amén. Los felicito. Pero si el día de mañana tienen un problema, tienen una situación difícil, para eso está la iglesia. Aquí hay hombres y mujeres que están experimentadas, tanto en quebranto como en fortaleza. Así que no estén solos pasando sus momentos, ni que su mente pueda llevarles a tomar decisiones equivocadas. La palabra del Señor nos enseña: no hay mejor manera que estar unidos como cuerpo. Jesucristo es nuestro esposo, nosotros somos la novia, somos la esposa, y Él está pronto a venir. Por lo tanto, no lo tengamos también por tardanza. Que el Señor Jesús en esta hora os dé, ¿cierto?, sabiduría a tu corazón, a tu mente, para entender esta explicación de su palabra. Pero sabemos que su palabra no vuelve vacía. Su palabra penetra aún el corazón más duro, como espada de doble filo. Amados, vamos a orar. Le invito a que incline su cabeza y podamos orar. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, que ha sido exhortada de acuerdo a tu misma palabra, Señor. Aquí no hay vivencias personales que puedan estar manifiestas en lo que se ha dicho, sino que es tu palabra, Señor. Yo te pido que tu palabra pueda llegar y penetrar al corazón más duro, tal vez al corazón afligido, al corazón sufriente, al corazón que está dispuesto a tomar malas decisiones, para que pueda ser llevado a la plenitud del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, y buscar el consejo, y buscar el apoyo. Señor, nunca solo, porque tú nos has dado tu iglesia, y eso es lo más maravilloso, que nos has dado el cuerpo de Cristo, y tú eres nuestro novio, tú eres nuestro esposo, Señor. Te damos gracias por ello, porque un día estaremos junto a ti, Señor, eternamente. Yo te doy gracias por tu iglesia, Señor, porque es una iglesia viva, una iglesia que escucha tu palabra, una iglesia que se regocija en ti también, Señor. Y aquellos que están acompañándonos, Señor, en su caminar cercano a ti, Señor, y que todavía no han tomado decisiones y están en procesos difíciles, ayúdales, Señor. Redarguye la conciencia de tus hijos, Señor, con tu Espíritu Santo, de modo que puedan ver que el pecado no conlleva nada bueno, que cuando el pecador se arrepiente, realmente ahí hay sanidad del corazón y el Señor tiene el mejor pago para nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra, porque me enseña, me guía, me alienta, me anima, Señor, a seguir adelante en una espera gloriosa que es contigo y en un trabajo también con mi matrimonio, con mi familia. Muchas gracias, Padre, por este momento
que elevamos a ti, Señor, como una oración. Recíbela, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.